amados hermanos, les saluda Rubén. Linda. Bienvenidos al canal Caminando con Cristo. Les deseamos muchas bendiciones para usted y para toda su familia. La prédica que vamos a realizar el día de hoy trata sobre el ejemplo de Jesús en el servicio y la humildad, ¿vale? Es un tema muy interesante que nos va a enseñar a cómo Jesús trabajaba en el día a día, cómo predicaba, cómo oraba, cómo ayudaba a las personas, y mediante unos versículos vamos a aprender cómo debemos de reflejarnos ese carácter, ese ejemplo que Dios daba de humildad. Pues eso es lo que nos tenemos que reflejar nosotros, ¿vale? Entonces haremos una introducción, 2 puntos, la conclusión y para finalizar, como siempre, la oración, ¿vale? Y ahora sí, amados hermanos, vamos a empezar con la introducción. Hermanos, será así, vamos a empezar con el tema de la prédica de esta semana. Como hemos dicho, es el ejemplo de Jesús en el servicio y la humildad, ¿de acuerdo? Vamos a aprender cómo trabajaba Jesús, cómo oraba Jesús, cómo ayudaba a las personas, cómo él, ese servicio que daba, lo daba totalmente gratuito y ayudaba a todas las personas, sin importarle si fuera un cojo, un sordo, un ciego, una prostituta, un leproso, no le importaba nada, ¿vale? Él ayudaba a todo el mundo con servicio y con humildad, ¿vale? Entonces, la introducción nos dice, el mundo no enseña a ser humilde para crecer, ¿vale? En el mundo realmente y lamentablemente no nos enseñan a ser humildes. Eso debemos aprenderlo nosotros en el día a día, ¿con qué? Con esto. Y siendo cristianos y viviendo una vida en santidad, como siempre decimos, ¿vale? Y siguiendo el camino correcto. La humildad para muchos ya no es un valor, desgraciadamente. No lo ven como un valor, no respetan la humildad. Todos quieren el egoísmo, nada más que piensan en el egoísmo, en el yo y yo. El egoísmo es lo que reina en el mundo. Para servir verdaderamente como Cristo se requiere un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, y el siervo de Cristo no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás en amor, sin esperar nada a cambio. Esto no es, yo te hago un favor para que tú me lo devuelvas luego, no. Tú lo haces por ayudar a la otra persona con amor y con humildad. Luego la otra persona puede ser que te recompense, puede ser que te devuelva el favor, pero no tienes que estar esperando eso a cambio, ¿vale? Todo se hace con humildad y con un corazón humilde, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el punto número 1, que es, la humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Vamos a leer primero Marcos capítulo 10, versículo del 42 al versículo 45. Amén. Y aquí nos dice en el versículo 42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Increíbles versículos que nos demuestran que Jesús fue el más humilde. No nos podemos comparar jamás con la humildad que ha tenido Dios, ¿vale? Sí podemos intentar que se nos refleje ese carácter, intentar parecernos un poco, similarnos a su carácter, ¿vale? Pero jamás lo vamos a tener como Él. La humildad no es no poder vestir bien o faltarle a alguien lo necesario. Tampoco es ser pobre, tímido, que no habla y que nunca dice nada. No confundamos los términos. Ni humildad con falta de recursos, ni humildad con falta de personalidad. El hecho de que una persona tenga dinero, que sea empresario y sabe reconocer que Dios le ha dado todo, puede vestir bien, puede tener un buen coche. También puede esa persona estar ayudando a muchas personas que lo necesitan, ¿vale? Pero todo lo hace con humildad. Pero puede vestir bien, puede ayudar a los pobres, pero también hay personas introvertidas. Esas personas tienen que orar a Dios para que se le quite ese espíritu de timidez y que aprendan a expresarse con el mundo, aprendan a expresarse con las personas, en público, con los amigos, con una pareja, ¿vale? Todo eso hay que orar para que se nos restablezca ese carácter. Entonces con la humildad no la debemos de confundir con la falta de personalidad, ¿vale? No tiene nada que ver. Y ahora vamos a leer Salmos capítulo 138, el versículo 6. Amén. Y aquí nos dice el versículo 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos.
Con este versículo nos da a entender que para ser humilde debemos saber aceptar y aceptarnos. Aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarse, pero sin negar que tenemos limitaciones. Debemos de saber que nosotros somos seres humanos, nosotros nos podemos equivocar. Pero ¿quién es el que es perfecto? Es Dios. Dios es el que lo hace todo a la perfección, lo hace todo milimetrado. Nosotros tenemos limitaciones, porque como seres humanos no podemos hacerlo todo bien a la perfección siempre. No, podemos equivocarnos, pero no pasa nada, para eso está el ser humano, para equivocarse y aprender de sus errores, ¿vale? Entonces, limitaciones, debemos aceptarnos y aceptar a los demás, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos criticar a una persona porque, como en el tema anterior hablamos, porque una persona crezca más despacio o otra más deprisa, no se le puede criticar, el que crece más deprisa no le puede criticar al que crece más despacio, sino que empujarle y ayudarle para que crezca a su mismo nivel, ¿vale? Y ahora, vamos a leer por último Filipenses capítulo 2, el versículo 7 y el versículo 8. Amén. Y aquí nos dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces sabemos que Jesús dio la vida por nosotros para librarnos de todos nuestros pecados, ¿de acuerdo? Entonces Jesús acepta ser uno como nosotros y lo hace con todas las consecuencias. Fue apedreado, fue humillado, fue escupido, fue agredido, fue lo peor que le pudiera pasar a una persona, ¿vale? Siendo el Hijo de Dios, obedece, se sacrifica, ama a la humanidad y lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es seguir el ejemplo de Jesús, ¿vale? Entonces, todo lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿para qué? Para que nosotros sigamos su ejemplo, para que nosotros ayudemos al prójimo, para que nosotros vivamos en santidad, para que nosotros vayamos a la iglesia, para que nosotros ayudemos al pastor, para que nosotros ayudemos al hermano, para que estemos siempre ayudando y haciendo todo lo que agrada a Dios, ¿vale? Y ahora sí, amados hermanos, vamos a pasar al punto número 2. Sí, amados hermanos, vamos a pasar al punto número 2, la cual hemos puesto por título, la humildad es ser como Jesús de Nazaret. Nuestro Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre para poder salvarnos del pecado, para poder libertarnos de toda cadena que nos tenía esclavizados. No hay mayor amor ni tampoco mayor acción de humildad que la que tenemos reflejada en nuestro Dios, siendo Cristo Jesús. Y así vamos a pasar a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Versículo 21 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nosotros tenemos como nuestro mayor ejemplo, como nuestra piedra angular, a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos enseñó a ser humildes, y ya no era bajo la ley, ya no era ojo por ojo ni diente por diente, sino ahora era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y poner la otra mejilla. Quizás para muchos les cueste mucho seguir como a Cristo como ejemplo, pero al seguir a Cristo como nuestro ejemplo y también siendo nuestro mediador, nuestra vida cambia para mejor. Vemos mejores resultados y también nos sentimos mejores porque estamos conectados al Padre y siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas de nuestro amado Jesús. Vamos a pasar al segundo punto, Juan capítulo 15, versículo 13. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí en la palabra nos dice, la persona humilde siempre depende de Dios, ¿no? La persona humilde siempre está sujeta a Dios. Por ende, va a venir el valor de la humildad, viene la obediencia, ¿no? También viene la empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesús, un valor que mucho Él resalta,
es la humildad, ¿no? Siendo Dios, se hizo hombre, anduvo como nosotros, habló como nosotros, ¿no? Y todo por amor. Por ende, nosotros tenemos que seguir fielmente y firmemente el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Vamos a pasar ahora a Filipenses capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Nos dice, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos prácticamente la vida resumida de nuestro Señor Jesús y haber tomado esa misión, porque hay que ser conscientes de que Cristo fue, es y será 100% hombre y 100% Dios. Fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, para poder tener y desarrollarse en esa misión, su misión la hizo con mucha humildad, sujeto a la obediencia, ¿no? Sabemos de que Jesús también fue tentado, Jesús inclusive al momento en el cual él oró antes de que los soldados romanos lo encarcelen, ¿no? Lo que va a la pasión de Cristo, la Biblia relata que inclusive él sudó sangre, ¿no? Y clínicamente cuando uno suda sangre es porque está bajo un extremo estrés. Entonces, ¿no? Se nota y sabemos de que nuestro Señor fue 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. Porque por su misericordia y esa obediencia y esa humildad de hacerse como nosotros, ¿no? De tomar forma de nosotros, de tomar forma de hombre, es porque nos amó y nos seguirá amando infinitamente. Y así vamos a pasar a Juan, capítulo 13, versículo 15. Versículo 15 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he dicho, vosotros también hagáis. Muchas veces nosotros, en nuestra carne, en nuestra carne adámica, se nos resulta muy difícil, ¿no? Cuando vemos injusticias en el día a día, nos enerva la sangre. Cuando vemos también que nos juzgan o nos hacen cualquier acción injusta en contra de nosotros, tendemos a irarnos, tendemos a enojarnos o quizás a guardar algún remordimiento. Pero el Señor, en su palabra, nos invita a que le sigamos como de ejemplo. Solamente a Él teniéndolo como ejemplo. No al vecino, no al pastor, no al hermano. Pueden ser buenos testimonios, pero el mayor de nuestros ejemplos es nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Dios vivo. Y ahora sí vamos a pasar a la conclusión. Bueno, hermanos, y ahora sí, vamos a pasar a la conclusión. La conclusión es muy sencilla, ¿vale? Cuando te ignoran, te olvidan y a propósito te hacen a un lado y tú no te atormentas ni te sientes herido con el insulto o la indiferencia, sino que tu corazón está feliz por haber sido considerado digno de sufrir por Cristo, ¿vale? Tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, ¿vale? Como dice la Biblia. Y ahora sí, amados hermanos, vamos a pasar a la oración, ¿de acuerdo? Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo
perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédeme la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que la prédica haya sido mucha bendición y edificación en sus vidas. Les dejamos el email del canal como siempre, por si necesitan contarnos cualquier testimonio, cualquier motivo de oración, estaremos para ayudarles. Es caminandoconcristo20@gmail.com. Que tengan un bendecido día y muchas bendiciones para usted y su familia. Bendiciones.